Bueno, buenos días. Gracias a la organización por invitarnos. Gracias Marta Jacob también por esta presentación. La verdad que a cualquier speaker que venga detrás de una presentación, ¿no?, de una apertura como la que hemos tenido con José Luis, tiene un reto bastante patético, porque la verdad, José Luis, me ha encantado. Me ha encantado, enhorabuena, y solo por escucharte ya ha valido la pena venir hasta aquí. He tomado muchísimas notas, así que más allá de que creo que Marta pues, nos ha puesto en un gran nivel, ¿no?, de expectativa, yo lo voy a reducir bastante. Lo voy a reducir bastante porque la realidad es bastante cruda y bueno, todos queremos ser muchos de los ejemplos que tú, José Luis, ahí has puesto, y bueno, quién sabe, si en un futuro sí puedo venir otra vez aquí y decir que sí, que hemos logrado llegar a alguno de esas metas. Más que SOM Hotels, ahí sí que una puntualización para nosotros. Voy a hablar de SOM, porque nosotros no solo somos hoteleros, somos una empresa turística. Lo que sí ocurre es que SOM Hotels, como bien ha dicho Marta, es nuestro core business, es nuestra pata más importante. Pero nosotros somos empresa turística. Entonces, un poco la idea, y por la que estamos aquí, es no solo presentaros minutos publicitarios de nuestro modelo de negocio, más allá de en clave, pues bueno, perseguir la innovación, que en eso estamos, más que conseguirla, estamos persiguiéndola, estamos corriendo, somos los runners de Nike detrás de ella, y ver de qué forma pues, nosotros estamos trabajando un poquito el tema de las experiencias, de ese turismo experiencial, si se puede decir así. Y en la fase última, pues creo que un foro como este se debe a crear debate, ¿no? Y nosotros vamos a poner un poco de contrapunto, bastante de contrapunto, en cuanto a la llamada desestacionalización. Vamos a romper algunos mitos y vamos a poner en juego, en la mesa, y para estos 2 días de jornada, algunas cuestiones no solo de reflexión por nuestra parte, sino cuestiones que nosotros nos estamos tropezando y de forma muy, muy dura. Entonces, bueno, Tourism Lovers para nosotros es más que un lema. Realmente nuestro proyecto nació porque somos amantes del turismo, realmente. Entonces, nos gusta mucho lo que hacemos. Mi socio y yo, Vicens Miralles y yo, pues montamos la empresa. Veníamos de una trayectoria de trabajar en grandes empresas hoteleras, y en un viaje de expansión en Panamá concretamente nos lanzamos una pregunta que fue la pregunta fundacional de nuestra empresa y a la que aún no nos hemos respondido. Pero la pregunta fue: ¿nos vemos 20 años más haciendo lo mismo? Entonces, esa fue la pregunta. Entonces, si no queríamos hacer lo mismo, teníamos que hacerlo diferente, ¿no?, por cuestiones obvias. Y ahí estamos, ¿no? Entonces, como bien os voy a explicar de forma breve, nuestra estrategia pasa por la diferenciación, por lo que, bueno, ya me alegro que antes José Luis ha dicho que era una de las claves a día de hoy. Pues bueno, ahí estamos nosotros trabajando en esta cuestión. Básicamente tenemos 8 puntos, 8 grandes pilares que son los que están marcando nuestra estrategia, y sin lugar a dudas la diferenciación es uno de ellos. Ser diferente es muy fácil, porque basta hacer algo muy torpe y ya eres diferente, ¿no? Pero ser diferente y crear valor añadido es muy difícil. Y ahí es donde nosotros estamos, ¿no? También añadimos y conjugamos mucho lo que es la diferenciación con la innovación, porque muchas veces nos hemos encontrado en marcos en que, pues, cuando hablamos de diferenciación o de innovación, tendemos a pensar en simplemente hacer las cosas diferentes, y no es tan fácil, ¿no? Si no aportamos un valor añadido, realmente pues sabemos, y eso genera valor no solo de producto, de marca, sino también monetario, no hay proceso de innovación, ¿no? Es complicado, no es fácil. Tenemos una gran vocación de marca. Estamos trabajando muchísimo esta cuestión desde el inicio. Todo lo brandizamos, ya que yo soy un anti utilizar silogismos y anglicismos y demás, por eso digo, ya que para hacer un poco de ironía sobre la cuestión, trabajamos muchísimo toda la cuestión de marca a nivel no solo de las grandes divisiones, sino a nivel también de todos nuestros productos y subproductos, porque entendemos que esa es la forma de llegar al cliente. No solo es tener un concepto de un tipo de habitación, sino hay que crear esa marca, hay que fidelizar
al cliente en base a ella, y luego que ese control que también antes se hablaba de que tiene que tener sobre la experiencia, pues hay que ver de qué forma esa submarca que podemos tener se liga con nuestra marca principal y el cliente habla de ella, se siente cómodo en ella. Paso rápidamente porque no es el objeto. Sí que para nosotros el tema de responsabilidad es muy importante. No hablamos, de hecho, te hemos prohibido prácticamente hablar de responsabilidad social corporativa o de sostenibilidad. Creemos que son dos términos que están prostituidos ampliamente dentro de la comunidad. Preferimos hablar de responsabilidad, en un 100%, de lo que sería un 360 del espectro de, bueno, ¿qué hacemos? No es el objeto de hoy, pero bueno, si alguien está interesado les podemos explicar qué estamos haciendo para sentirnos una empresa responsable. Sí que es verdad que buena parte de esa responsabilidad nos está llevando, y con eso lo ligo al tema del ROI, del Return on Investment, de la parte financiera nuestra, de que otra de las frases que acuñamos con mi socio es de que no hemos montado este proyecto para ser los más ricos del cementerio. Es decir, si queríamos ganar dinero, estábamos muy bien, de directivos, en grandes empresas, vida relativamente cómoda. Si nos salimos de la zona de confort para montar este proyecto, y ahí, pues, bueno, me he quedado con lo del gran cerdo, la verdad que me sumo a eso porque a nosotros también no hemos montado ningún vino, pero me ha dado muchas ideas. Nos ha pasado lo mismo que le pasó a este chaval, en el que, bueno, pues se nos cerraron muchísimas puertas como proyecto innovador, y bueno, aquí que veo otros compañeros que también han sufrido por esa misma cuestión, creo que es algo bastante habitual en este país. Entonces, si bien es cierto que no somos una ONG, somos una empresa, estamos para crear riqueza, no creamos esto para solo ganar dinero. Entonces, esa parte de responsabilidad es para que todos entendáis que va orientada a, bueno, algo más. Y que esa responsabilidad, sin lugar a duda, también la metemos en la cuestión de marketing. No es el objeto, pero también la usamos. Las personas, para nosotros, es fundamental. No diremos aquello, en nuestra visión no está aquello de que el capital humano es el activo más importante de la empresa, que todos lo hemos leído 20 millones de veces y sabemos que no es cierto. Luego, al fin y al cabo, la mayoría de empleados se sienten números. Nosotros estamos trabajando muy, muy fuerte en esa cuestión desde el inicio, y trabajar fuerte significa invertir y significa ponerle mucha atención. Entonces, para nosotros también es importante. Y luego dejo las dos cuestiones que vamos a ligar más y que son parte de nuestra estrategia y que es de lo que vamos a hablar, que es el tema de la hospitalidad. Para nosotros el tema hospitalidad es cliente. Entendemos que el turismo en el ámbito vacacional, por no decir a muchos otros ámbitos, se ha salido bastante el cauce de la hospitalidad durante las últimas décadas. Mucha parte de la tradición fordista, ¿no? Que ahora estamos ya en el postfordismo, lo sabemos todos, pero no todo el mundo está en el postfordismo, como antes hablaba. Hay una tendencia de consumidor, pero hay muchos consumidores aún ahí, entonces hay variopintos y de todo tipo. En este sentido, pues sí que nosotros identificamos en su momento que había una tendencia a lo que es recuperar el sentido de la hospitalidad, volver al servicio, volver a la calidad, volver a que las cuestiones, por el value for money, ¿no? Que realmente lo que tú pagas tenga un retorno. Y al final SOM, que es el nombre de nuestra empresa, pues tiene una tremenda vocación de destino. Y ahí es donde entra el tema de la experiencia para nosotros y que es lo que vamos a hablar. Entonces, ahí sí que brevemente, estas son nuestras 5 divisiones de negocio, no solo la parte hotelera, sino que en SOM, pues más allá del core business, como hemos dicho antes, pues sí, rápidamente, SOM Manage nos dedicamos a lo que es la externalización de servicios de hospitalidad, fundamentalmente hoteleros. SOM Destí es donde estamos ayudando a territorios turísticamente subdesarrollados a que se desarrollen y, de hecho, una de las patas fundamentales que les estamos poniendo encima de la mesa para que lleguen a hacerlo es jugar con las experiencias. SOM Know-how es nuestra consultora y SOM Niche Market es donde es la parte en la que estamos trabajando con aquellos consumidores, aquellos clientes que no están presentes aún en el mercado turístico o hotelero. Aquellos nichos de mercado, de hecho estamos en 2 proyectos, uno es de turismo sanitario y otro de turismo de canto coral, ¿no? Es decir, son nichos muy concretos, estamos ahí trabajando, llevamos mucho tiempo en ello, se habla mucho y se hace más bien poco y bueno, realmente creamos nosotros esta división de negocio con la vocación de decir, bueno, ya está bien de hablar y vamos a hacer alguna cosa. Bueno,
simplemente para que todos pongamos el marco y entendáis el tema de las experiencias para nosotros, de qué forma. Nuestra división hotelera, igual se os dicen, bueno, es una empresa mallorquina trabajando en hoteles, en Mallorca, y muchos de vosotros tenéis en mente pues grandes establecimientos, de muchísimas habitaciones, primeras líneas y bueno, una gran caja de zapatos, ¿no? Ahí puesta en primera línea o en segunda línea. Bueno, la verdad es que más allá de ser una decisión por parte nuestra, en estos momentos lo que tenemos son establecimientos más bien pequeños, no muy grandes, no llegamos ni a las 100 habitaciones en ninguno de ellos. Sí que están ubicados ahí en la costa, buenas ubicaciones a partir de, pero son hoteles en los que bueno, intentamos que sean coquetos, que sean friendly, que sean acogedores, que por ahora los tenemos o reformados prácticamente todos, o muy nuevos, ¿no? Intentamos estar ahí en la tendencia, intentamos, no digo que estemos, intentamos estar. Sí que el tema de la hospitalidad estamos trabajándolo fuerte. Estamos con un modelo de apertura de los hoteles hacia el exterior, es decir, así como la hotelería urbana es mucho más tradicional y mucho más permeable con el cliente de fuera, en la hotelería vacacional es más complicado. Normalmente nadie tiene a pensar que si uno está paseando por una zona costera, se entre dentro de un hotel para comer en su restaurante. No es habitual encontrarse esa cuestión. O disfrute sus instalaciones. No digo que no haya, sino que no sea habitual. Nosotros sí que estamos ahí muy brincados, abriendo la mente y trabajando duro para que el hotel esté permanentemente permeable, no solo al cliente que pasa por la calle, sino al cliente del hotel vecino, que también es parte del mercado potencial al que podemos acogernos. Y luego no somos todo incluido, no somos anti todo incluido, pero sí que no tenemos este tipo de comercialización, lo que nos empuja a tener que seducir, tener que ganarnos al cliente si queremos que ese cliente se quede, no solo se aloje y duerma en el hotel, sino también tenga parte de su tiempo y su espacio en nuestro hotel. Y para hacerlo, pues naturalmente hay que ofrecerle algo más, como se bien ha dicho antes, que simplemente un buen producto, una buena gastronomía o un buen spa. Estamos ahí precisamente en estos momentos trabajando fuerte para ver de qué forma podemos no solo retener, sino ofrecer, más que retener, es ofrecer al cliente una experiencia que le guste, que esté encantado de estar donde está. Seguramente me oiréis que todo el mundo todo el tiempo voy diciendo, bueno, estamos trabajando duro, y dice, bueno, hacéis algo, porque trabajar duro está muy bien, pero hacéis algo. Bueno, es que la empresa solo tiene 2 años, también quiero recordarlo, no es una empresa que tengamos 20 años de tradición y demás, empresa joven aún, 2 años en el mercado, 3 de creación y como todos sabréis aquella regla de que todo producto o toda iniciativa necesita esos 1000 días, esa regla famosa, nosotros estamos ahí ya, estamos en esos 1000 días y saliendo del túnel ya. Bueno, la parte de la experiencia del cliente no la empezamos, y digo, lo siento, pero nos la empezamos a tomar muy en serio ahora. No puedo decir que el año pasado no la tomásemos tan en serio como la estamos tomando ahora, por lo que si el año que viene vengo a hablar o os acercáis a saber de nosotros, seguramente oiréis muchísimo más de lo que estamos haciendo. Estamos abordando toda esta cuestión, a pesar de ser una empresa muy pequeña, estamos ya invirtiendo fuerte en la parte de lo que es la experiencia del cliente. ¿De qué manera? Pues bueno, para empezar, teniendo una persona que se dedica solo a ello. Tenemos una persona en nuestro equipo, que es nuestro Customer Experience, que está presente en la sala, por si luego alguien quiere hablar con él precisamente, que está trabajando de qué forma podemos ofrecer dentro de un sector que nosotros entendemos, y no sé si estamos fundamentalmente basados en Baleares aún, aunque tenemos aspiración de irnos también a destinos tradicionales hoteleros como Canarias o Caribe, pero es un sector que nosotros... no me gusta la palabra, pero es lo que se me ocurre ahora, es bastante ranciete en muchísimos de los planteamientos, pues de qué forma podemos transgredir barreras. Podemos ofrecer, realmente en base a ese modelo, a esa estrategia que os he comentado, podemos ofrecer esas experiencias, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros todo empieza en que la experiencia del cliente arranca de que es fundamental en nuestra estrategia, no es que sea simplemente algo más, sino que está ahí,
¿eh? De hecho, ahora estamos revisando el plan estratégico que hicimos hace 3 años, que por cierto me estoy pegando un hartazgo de reír, porque bueno, no adivinamos ni una, ¿eh? Entonces uno hace proyecciones 3 años, pero bueno, la verdad es que yo ya pienso que mejor no pasar del año, ¿eh? Porque esto es un mundo tan cambiante, tan extraordinariamente dinámico, que pensar, bueno, la estrategia dice eso es los 3 años, ¿no? Pero nos estamos planteando lo de hacerlo anual. Entonces, bueno, por un lado, ahí no voy a entrar en toda esa cuestión por falta de dilación de tiempo, pero sí que es una cuestión fundamental en nuestra estrategia, ver de qué forma poder abordar todo el tema de la experiencia del cliente. En la organización, en lo que es en la empresa, antes lo ha dicho muy bien José Luis, es decir, el marketing experiencial pasa por controlar la experiencia. No solo es cuestión de hacer cosas, sino hay que controlarlas. Y para ello hay que generar procesos, hay que tener un sistema muy bien montado. El personal es fundamental en todo esto, porque estamos en un sector que trabajamos de personas para personas. Entonces, si no tenemos al personal no solo motivado, sino preparado y bien formado, será muy complicado poder llegar a ello, porque al fin y al cabo ellos son los que juegan el partido, ¿eh? El cliente lo tenemos en el destino, en los hoteles, y el personal que se encuentran es quien les va a proporcionar buena parte de esa experiencia, ¿no? Y sin lugar a dudas, un tema de colaboración, de colaboración en el sentido de esa co-creación, no solo ya con el cliente, que viene luego, sino también con el tejido social, que también puede aportar. Entonces, la parte del cliente, ahí se ha hablado antes de co-creación, nosotros estamos ahora definiendo muy bien cuáles son los momentos de la verdad, son momentos tan importantes, sobre todo en hotelería y en turismo, el momento del check-in, el momento de la reserva, el momento que traen un plato, cómo gestionamos esos momentos. Esa es la experiencia, ¿no? Que nosotros entendemos y en las que en estos momentos sobre todo estamos trabajando y labrando pues, diferentes formas de llegar a ello. Y la cuestión de los empleados, como os decía antes, si no tenemos a la gente muy bien formada, si la gente no conoce desde la estrategia que tiene la empresa, y eso en hotelería, y yo que he pasado por varias empresas grandes, sucede muy habitualmente, ¿eh? La gente no sabe ni qué quiere la empresa, no tiene conocimiento de cuáles son los objetivos realmente. Ese recepcionista que acabamos de fichar, porque tenemos una rotación muy alta, que acaba de entrar, tiene que conocer muy bien, no solo es darle un manual de bienvenida, ya estás aquí, ponte a trabajar, sino bueno, ¿y aquí qué valores tenemos? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Qué es lo que pretendemos? Si esa persona no está ahí preparada para ello, ¿cómo va a poder garantizar que le ofrezcamos esa experiencia, todo eso que queremos transmitir, ¿no? Y la última pata es lo que hemos hablado, hay que medir. Nos estamos volviendo unos obsesionados en medir, porque hacer cosas está bien, pero si no lo medimos, no solo es el retorno, el ROI, famoso que todas las empresas también ahí estamos como obsesionados, sino hay que medir absolutamente todo, mediante pues no solo encuestas, sino que hay que hacer toda una serie de... Hay que penetrar no solo en la mente, el neuromarketing, que en estos momentos es tan importante, sino que hay que gobernar todo el proceso, desde el entorno al propio cliente. Y en eso es donde estamos trabajando. Yo aquí, si me permitís, a ver si esto me permite, me gustaría enseñaros un vídeo para hacer algo más ameno, que es de lo que, para que veáis un tipo de las experiencias, ahora que voy a aterrizar en la parte de... ¿Esto tiene sonido? Eine Flasche nehme ich mit nach Hause und dann sage ich, in 6 Monaten sage ich, Buona Natale. Ich war noch nie auf Mallorca, also ich war auf Mallorca gewesen, aber habe bisher noch nie Kräuterlikör gemacht oder auch probiert bisher. Aber es ist auf jeden Fall eine tolle Erfahrung. Ich bin sehr gespannt, den demnächst zu probieren. Also ich bin zum ersten Mal auf Mallorca. Ich habe den Kräuterlikör noch nie getrunken. Das war das erste Mal, aber es schmeckt mir sehr gut und es hat mir Spaß gemacht. Mein Freund Michael hat auch einen Kräuterlikör gemacht und ja, vielleicht verschenken wir das zu Weihnachten. Bueno, esto es un ejemplo de las experiencias que nosotros sí estamos trabajando desde el primer momento en nuestros hoteles, ¿no?
En este caso, como habéis visto, es algo tan sencillo, pero que la verdad que no hemos encontrado a nadie que lo hiciese anteriormente, como hacer un taller de licor de hierbas, muy propio, muy de aquí. Para llegar a ello estamos colaborando, llevamos ya 2 años con ello, con una empresa, una distribuidora que tiene 125 años en Mallorca, y cuando nos acercamos a pedirle, nos gustaría que vinieses y nos ayudases a realizar un taller en el hotel para proporcionarles al cliente una experiencia única y que se lleve eso, unos recuerdos y algo más, porque se llevan también, tendría que haberla traído, pues una botella de hierbas, porque ellos se confeccionan su propia botella, hacemos una etiqueta y se la llevan a casa. Entonces, la respuesta del propietario, que llevan por la 4ª generación, me dijo: ¿puedes creerte que en 125 años de nuestra empresa nunca antes un hotelero nos había preguntado para hacer un taller de hierbas en su hotel? Bueno, creo que para nosotros eso es un buen marco para el debate en el que estamos ahora moviendo, en el que algo que a nivel social es muy habitual, es muy conocedor, pues no lo estamos trasladando. Entonces, este es una de las varias iniciativas que estamos proporcionando a nivel de turismo de experiencias. Lo estamos enmarcando con el tema del Know and Feel, que más que un hashtag ya es un subproducto, lo que os decía antes, de la marca, en el que estamos trabajando. Know de know-how, Feel de emociones, sentimiento. Es todo un paraguas en el que estamos trabajando muy fuerte para poder ofrecer eso. El conocimiento de qué, del destino, esa vocación que os decía. Estamos aquí en Mallorca, pues vamos a ofrecer destino. Si vamos a Andalucía, vamos a ofrecer destino de allí. Canarias, 3/4 de lo mismo. Hemos detectado desde el inicio que hay una gran búsqueda por la autenticidad de las cosas. Es verdad que aún hay cliente, aún persiste el cliente que quiere la habitación 305 de la esquina de toda la vida y quiere seguir comiendo lo mismo. Ese cliente aún existe, y también rinde, pero la tendencia creciente es otra, naturalmente. Esa tendencia va a morir, le va a llevar muchos años aún, porque en el sector hotelero pues, aún hay mucho margen para el negocio habitual de toda la vida, pero sí que quien quiera postularse para el futuro tiene que estar moviéndose en estas cuestiones. La receptividad de la gente nos está sorprendiendo, de doble medida. Por un lado, nos cuesta muchísimo que los clientes se impliquen en estas actividades que igual, pues la mayoría, cuando normalmente las enseñamos, la gente dice, pues mira, es muy atractivo, tal, pues la gente se debe apuntar de forma masiva. No. Esa es la realidad que hoy venimos a explicar. No se nos apuntan de forma masiva. De hecho, tenemos que hacer grandes esfuerzos para conseguir que la gente, convencerlos. Ahora ya como el 2.º año, incluso les podemos meter el vídeo del año anterior, este vídeo promocional, lo tenemos en online. Hacemos esfuerzos, las personas que están ahí en el campo de batalla, para comunicar toda esta cuestión, y no es fácil. Entonces, la cuestión de las experiencias, o una de dos, o no lo estamos haciendo bien, o, pues bueno, lo que hablábamos, va por barrios. Es decir, habrá clientes que sí, y habrá otros clientes que pues, prefieren que su experiencia sea la tranquilidad de estar en ese hotel coqueto, tranquilo, leyendo un libro y no me marees. Esto es lo que nosotros estamos recogiendo y es parte de lo que también queremos transmitiros como fruto de lo que estamos haciendo. Estamos trabajando en la parte de Melaso como un concepto gastronómico propio en el que toda nuestra gastronomía sea eso, una experiencia. En cualquier sitio de nuestra red de establecimientos, pues puedas venir y realmente puedas tener una experiencia nueva, que estés en Calamillor, estés en el norte, estés en el sur, no sea lo mismo, no una franquicia, pero sí que todo tenga un mismo ADN. Que si tú vienes a un Melasa, realmente tenga unos valores de un producto de kilómetro cero, de un producto local, de una cocina de proximidad, de una cocina de temporada. Estos son un poco los atributos, que antes muy bien José Luis decía, tiene que tener atributos, y de qué forma eso podemos conectar con el mercado. ¿Por qué lo hacemos? Porque también hemos detectado que esas son las cuestiones con mayor demanda, es una tendencia a la mayor demanda de la gente, lo que quiere probar es lo auténtico del sitio. Entonces todo va redundando sobre autenticidad y sobre destino. Y ahí, si me permitís, os introduzco el vídeo de lo que estamos haciendo en los destinos, porque el argumento que les estamos lanzando a los ayuntamientos con los que estamos trabajando es muy sencillo. Es
vuestro destino, vuestro territorio, tiene una particularidad, y es que es único en el mundo. Cada espacio, cada territorio es único en el mundo. No hay otro Palma en el mundo, no hay otro Alcudia en el mundo. Alcudia es Alcudia y tiene lo que tiene. Entonces, lo que ocurre es que no vemos el potencial que puede tener esa autenticidad, ni la trabajamos. Eso es lo que ha ocurrido en la mayoría de territorios. Estoy hablando en clave balear porque hay muchos ejemplos en el mundo que sí funcionan. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Acercarnos a ellos para decirles, escuchad, hay formas de poder transgredir y llegar a ello. Este es el vídeo, por ejemplo. A golden sea under an intense blue sky, the green splendor of century-old fig trees, stones embedded in the passing of history. What represents the essence of Lloret de Vistalegre? Anchored in the heart of Mallorca, in the center of the island, this unique place with beauty and tradition stands out for maintaining the essence of an inland Mediterranean town. There is one crucial difference in relation to the others. Its children were behind the creation of a brand that represents everyone. A brand for the town. It is a social brand that identifies Lloret de Vistalegre as a town and aims to create a better future for everyone. The brushstrokes of children have produced fig trees and hearts. Their strokes reflected enterprising people, members of the town that have united and love where they come from. They have represented the local residents. Collaboration with the foundation Nosaltres També Pintam added another surprise to the challenge. 5 ambassadors from the town have shared canvas space and creative secrets with the master Miquel Barceló. Following such intense work and so many shared emotions, among everyone we have made it possible to create a unique brand that belongs to Lloret de Vistalegre. You and everyone. Bueno, esto, Lloret de Vistalegre, para aquellos que no lo conozcan, pues es una buena presentación. Es un pueblo de 1.500 habitantes que lo que quiere precisamente es también apuntarse al carro del desarrollo turístico y ha sido el primero de varios con los que ya estamos trabajando. Entonces, espacios donde aquí, si pensamos que desde los años 60 ha habido unas dinámicas turísticas muy potentes, estamos en el 2016 y ahora se están despertando muchas cuestiones. ¿Qué es lo que está haciendo que se despierten muchas cuestiones a nivel destino? Por eso, pues prácticamente el hecho fundamental que ha hecho girar la concepción y que muchos espacios hasta ahora no diesen la espalda al desarrollo turístico ha sido precisamente una cuestión de experiencia. Cada vez más los clientes, los mismos que venían por sol y playa y que antes pasaban esos 14 días y los 14 días estaban ahí como langostas encima de la playa, rojos, morenos, a tope, pues bueno, siguen poniéndose encima de la playa, sin lugar a dudas, pero ya no pasan, ya no vienen 14 días, vienen 7 o vienen 6 y de esos 6 pasan 2, 3, pero quieren algo más. Eso pues no solo lo saben los que alquilan coches, que también se alquilan muchísimos, sino toda la explosión de vivienda vacacional que estamos viviendo, ¿no? Que es una efervescencia los últimos años, especialmente una explosión en el que pues, el cliente que va a una vivienda vacacional hacía muy poco se iba a un hotel y estaba disfrutando de esa playa igualmente. Entonces, ¿qué está buscando? Está buscando algo más. Entonces lo tenemos aquí, en clave territorial. Entonces ahí es donde nosotros también hemos detectado muy bien esa cuestión y sabemos que si no nos movemos, si no empezamos a jugar un nuevo rol, pues realmente nos vamos a quedar atrás. Entonces, como SOM, ya estamos ayudando a destinos en ese sentido. En la parte hotelera estamos desarrollando conceptos. Por tiempo, tampoco os voy a comentar más cuestiones en las que sí estamos trabajando, como habitaciones conceptuales para poder teletransportar a los clientes a zonas del destino. Estamos trabajando en un proyecto piloto para ofrecerle eso al cliente, una experiencia virtual. Si no puedes permitirte acercarte a un lugar del destino porque no tienes tiempo o porque no te apetece coger coche o lo que sea, pues nosotros te vamos a llevar ahí
a través de todo un tema de marketing sensorial que, bueno, imagino que en un añito ya estaremos en disposición de poder presentar. Y, finalmente, la cuestión de la hospitalidad. Bueno, como ya me han indicado que hay que ir terminando, simplemente apuntar lo que es la reflexión final. ¿Qué hemos detectado nosotros? Porque el panel habla de que tenemos que hablar para el tema de la desestacionalización. Pues nosotros, lamentablemente, queremos lanzar algunas dudas más que razonables. No por solo nuestra experiencia y nuestra intuición. Ya hay tesis doctorales defendidas aquí en Baleares que están defendiendo lo que ahora vamos a poner en duda. Para empezar, el tema de la desestacionalización es algo que lo queremos algunos, pero no lo que quiere todo el mundo. Eso hay que empezar a mentalizarse. Por eso llevamos 20 años hablando de desestacionalización y más bien se ha hecho poco. ¿Qué nos estamos encontrando? Nos estamos encontrando que, bueno, no solo es el tema de ya el problema de la llegada de turistas, somos una zona isleña, podemos crear todas las experiencias que queramos, podemos crear el producto que queramos, que como no lleguen aviones no hay desestacionalización. Eso para empezar. Entonces, y ahí aquí tendrían que estar actores del sector para poder hablarlo. No podemos hablar o hacer muchísimos esfuerzos, como algunos estamos intentando hacer, si los servicios del destino se paran absolutamente. Ya no solo que cierren cafeterías, bares y restaurantes, es que las líneas de bus incluso se quitan. Entonces, hay que hacer toda una gestión y un trabajo para que eso funcione. Y algunos pensarán, bueno, pues que eso se quita porque no hay gente. Nosotros ponemos en duda esa cuestión, porque no solo se quita porque hay gente, sino que se quita porque también nos hemos acostumbrado a quitarlo. Y es ahí donde quedan las otras tres patas. La comunidad local, digo, ya hay tesis que lo están defendiendo, no defiende en masa la desestacionalización. Nos hemos acostumbrado aquí en Baleares, en clave local, a 50 años de este patrón. El ajetreo del verano a tope y luego una tranquilidad volviendo a los patrones para la isla, para los isleños. Los trabajadores. Nosotros incluso estamos trabajando con ellos, os lo decimos en primera persona, no quieren trabajar más meses. No quieren trabajar más meses, no todos, pero sí muchos de ellos. Este año, os digo, llevamos 2 años, con esto voy terminando, Marta, llevamos 2 años, el segundo año del hotel que estamos llevando, este año hemos intentado hacer algo que el convenio colectivo dice que tiene que hacerse, que es trabajar 5 días a la semana. No os podéis imaginar la cantidad de problemas que hemos tenido. La gente quiere trabajar 6 días y si puede 10 horas, no 8. Muchísima gente, más de la que nos pensamos. Ya digo, no podemos meter a todo el mundo en el mismo saco. Muchísima gente, muchos de nuestros trabajadores nos han dicho, no quiero esos 5 días, quiero esos 6 días. ¿Por qué? Porque la gente se acostumbra a ello. 6, 7, 8 meses y luego me voy, soy fijo y continuo, me voy al paro, me voy a mi tranquilidad, me voy a mi tierra, me voy a otras cosas. Y finalmente, los propietarios y directivos. También mucha gente se ha acostumbrado a ello. Se ha acostumbrado a, mira, yo trabajo mi temporada, luego tengo para reformar o para ir más tranquilito. Entonces, sí que dejo encima de la mesa que una cuestión es lo que algunos, y digo, nosotros somos los que estamos defendiendo y trabajando por ello, pero hay barreras muy, muy fuertes ahí fuera en las que deberíamos empezar a hablar y nosotros no encontramos respuesta. Gracias.